Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Es sorprendente, es maravilloso ver la mano de Dios en nuestras vidas. Yo veo la Biblia y la Biblia está llena de intervenciones de Dios, llena de manos preciosas y divinas puestas sobre los hombres que admiramos. Cuando usted ve y lee las historias de estos hombres, yo veo amor de Dios, yo veo la mano divina de Dios. Pero notará que la mano divina de Dios justamente se percibe en los momentos más caóticos de sus vidas. Por ejemplo, yo veo la mano de Dios salvando a David del oso y del león, salvándolo de Goliat y salvándolo de sus enemigos más feroces, entre ellos Saúl. Yo veo la mano de Dios como perdona el pecado, la iniquidad constante de Israel, cómo le da oportunidades en medio de su necedad para que se levante y los bendice. Veo la mano de Dios cuando Dios permanece fiel al pacto que le hace a Abraham, cuando dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Veo la mano de Dios en un Daniel cuando está en el foso de los leones y parece que su vida se acaba, pero Dios tapa la boca de los leones. Algo sorprendente de la Biblia es que la mano de Dios siempre se percibe más palpablemente en los momentos más caóticos de la vida. Usted podrá conocer la mano de Dios en sus momentos difíciles. Usted podrá conocer la mano de Dios en los momentos más declives de su vida. Ahí usted podrá ver la mano de Dios. ¿Quiere conocer la mano de Dios? La conocerá aún en los momentos de prueba. Ahora, cuando yo veo la mano de Dios en estos hombres, en estas mujeres que usted ve en la Biblia, es nuestro turno de mirar nuestra vida, de mirar nuestra historia, de mirar nuestro año. Y entonces nos daremos cuenta que a pesar de las pruebas que hemos tenido, a pesar de las circunstancias difíciles que hemos tenido, la mano de Dios se ha manifestado con amor, con compasión, porque Dios ha visto nuestra fe y ha visto cómo estamos dispuestos a creer en Él a pesar de ese momento. Y sé que cada uno de nosotros hemos experimentado sucesos similares, repito, a los que vemos en las Escrituras. Yo creo que todos hemos de alguna manera luchado con Dios como lo hizo Jacob. Creo que nos hemos encontrado con Dios de la misma manera en que Pablo se encontró con Dios. Creo que hemos escuchado a Dios al igual que Jeremías, cuando Jeremías en su adolescencia escucha a Dios diciéndole: desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí. Creo que todos hemos recibido una voz de Dios de aliento al decirnos que Él nos ha conocido. Creo que todos quizá hemos estado en el fuego de la prueba como los tres amigos de Daniel, pero en medio de esa prueba y de ese fuego hay un Dios que se pasea en medio de nosotros para que el fuego no nos toque ni nos afecte. Y hoy, en medio de todo lo que has vivido este año, iglesia, nuestro lema hoy, se lo repito, es: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Repítalo conmigo otra vez: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y este servicio, esta celebración es un símbolo en cómo nosotros erigimos una piedra sobre un altar para proclamar la palabra Ebenezer: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y en este día, hoy vamos a levantar, usted y yo vamos a levantar nuestra piedra como una señal ante Dios, diciéndole: gracias porque hasta hoy he visto tu mano de amor y tu mano de favor conmigo y con mi casa. Por eso, en primer lugar, le quiero hablar del lugar donde la piedra fue erigida. Cuando nos trasladamos a la historia de este texto donde se erige dicha piedra, veremos que 20 años atrás, en el mismo lugar, Israel había sido derrotado. Israel había tenido una derrota catastrófica. Los sacerdotes del Señor, que se llamaban Ofni y Fines, habían sido asesinados justamente en aquel terreno donde en ese momento se erigía una piedra. Y el arca del Señor, en este mismo lugar, 20 años atrás, los filisteos la capturan y se levantan para triunfar como nunca antes habían triunfado sobre Israel.
Pero 20 años después de todo esto, 20 años después de la derrota, 20 años después de estos asesinatos, 20 años después de que ellos vieron cómo capturaban el arca de Dios, que representaba la misma presencia del Padre, entonces estaban en ese lugar recordando las derrotas, recordando los momentos sufridos, recordando las batallas, recordando los sucesos complicados de la vida, pero ahora de una manera diferente, de una manera en la cual ellos podían decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios los llevó a un lugar para que recordara, para que Israel recordara sus derrotas. Al llegar a Cristo, usted y yo nos damos cuenta que somos miserables sin Él. Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que no podemos obtener nada si Él no está allí. Y el recordar nuestras derrotas nos hace confesar que sin Dios estamos perdidos. En el lugar donde se erige la piedra y donde recordamos nuestros momentos difíciles, nos hace entender que si no hubiera sido por la mano de Dios, no tendríamos nada. Al estar aquí ante ustedes, como pastor, como ser humano, puedo traer a memoria mis fracasos. En este lugar donde yo erijo una piedra, puedo recordar mis momentos donde las cosas no salieron bien. Recordar que muchas cosas en mi vida intenté hacerlas en mis fuerzas, pero que no tuvo resultado. Y ahora, si yo puedo disfrutar de alguna victoria en mi vida, si puedo disfrutar alguna victoria dentro de mi casa, si puedo disfrutar de alguna bendición dentro de la iglesia, es por la gracia plena de Dios. Y por esa gracia que yo reconozco en esta mañana, en el mismo lugar donde puedo recordar mis derrotas, puedo decir: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Quiero que recuerdes las veces que no funcionó ese negocio. Quiero que recuerdes las veces que perdiste ese dinero que con tanta fe pensaste que te iba a funcionar esas inversiones. Las veces que lloraste a causa de ese suceso tan difícil. Quiero que recuerdes tus derrotas. Quiero que recuerdes tus momentos más tristes. Pero también ser consciente en esta mañana que estás de pie. ¿Hay alguien aquí que está de pie? Claro que sí, aunque está sentado, pero usted sabe que está de pie. ¿Y sabe por qué está de pie? Porque la mano de Dios intervino a favor suyo y levantó aquello que no tenía esperanza. Te dio paz cuando pensaste que ibas a permanecer en esa depresión para toda la vida. Restauró tu familia cuando todo pronosticaba que no había ningún tipo de solución para ella. Te sanó cuando el diagnóstico que te dio ese médico parecía desesperanzador. Cuando yo recuerdo mis derrotas y estoy de pie aquí, puedo gritar: hasta aquí el Señor ha estado conmigo. Amén. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Pero el lugar donde se erige la piedra es un campo llamado Mizpa y Sen. Pero no solamente en el lugar donde erijo la piedra recuerdo mis derrotas, en ese lugar también recuerdo mi pecado. Israel fue sometido ante los filisteos justamente por su pecado. En ese lugar es donde nosotros podemos ver la hoja negra que Dios rompió. Una hoja manchada de pecado, una hoja manchada de cosas no buenas de las cuales nos enorgulleceríamos, cosas de las cuales quizá de pronto nosotros quisiéramos mantener escondidas por el resto de nuestra vida. Pero Dios en ese lugar decidió romper nuestro pecado, darnos perdón y misericordia. Le hago una pregunta: ¿qué ha producido el pecado en su vida? Aquí estamos en el mismo lugar de Israel, entre Mizpa y Sen, el lugar donde reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, pero hoy no lo recordamos lamentándonos por la falta de perdón. Hoy usted está aquí sentado, no recordando su pecado, diciendo: ahora qué voy a hacer si este pecado Dios no lo perdona, ahora qué voy a hacer que Dios volteó su rostro de mí, me dio la espalda. No, ahora estás aquí, sí, en el lugar donde recuerda tus pecados, pero diciendo: gracias Señor porque me has perdonado y hasta aquí tú me has ayudado.
En ese lugar no solo recuerdo mis derrotas, no solo recuerdo mi pecado, sino que también recuerdo mis aflicciones. En la Biblia describe un anciano llamado Elí. Este hombre era el sacerdote de la nación. Ustedes recordarán que cuando lee la historia, si algunos la han leído, dice que cuando el arca de Dios fue capturada, él cayó hacia atrás, se desnucó y por ende murió. Su nuera estaba en dolores de parto y clamó con respecto a su hijo cuando dijo: llámenlo. Y Cabod, que significa la gloria de Israel, ha sido quebrada, traspasada y rota por haber sido tomada el arca de Dios. En ese momento las cosechas de todos fueron arrebatadas. Israel entra en uno de los momentos más oscuros de su existencia. Por manos extrañas, todo lo que ellos habían sembrado por años fue robado y arrebatado. Israel, desde ese momento que le hablo del sacerdote Elí, experimentó 20 años de oscuridad, 20 años de aflicción, 20 años de pruebas, 20 años de tormentas. Año tras año venían y quizá decían: este sí será nuestro año. Como lo has escuchado quizá varias veces, cuando vamos a terminar el año y decimos: el próximo año será tu año. Pero llega un 2020, 22, 23 y sigues viendo la misma dinámica de tu vida. No hay milagro, la situación es peor, parece que vas en declive, estás en el lugar de tu aflicción. Pero la Biblia dice que 20 años después Israel pudo llorar con lágrimas de alegría, diciendo: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Ya recordaba así sus batallas, recordaba así sus derrotas, recordaba así sus aflicciones, pero como algo pasado. Hoy, iglesia, te quiero decir: quizá estás terminando un año llorando por la prueba, llorando por la dificultad. Quizá estás aquí terminando un año diciéndole: Señor, no termino de la mejor manera. Tú sabes lo que me pasó en este mes, tú sabes lo que me pasó en este año. Posiblemente esta ha sido tu peor Navidad, tu peor diciembre. Pero quiero decirte algo: así como Israel pudo llegar al punto de erigir un altar a Dios diciendo: pensé que nunca iba a salir de esta oscuridad, pero aquí estoy diciéndote: Señor, gracias, porque cuando todo parecía imposible, tú lo hiciste posible. Cuando todas las puertas se me cerraron por años y me estaba resignando a pensar que nada iba a suceder, tú te levantaste para sorprenderme y darme algo que yo no me esperaba. Cuando mi vida estaba gris, tú quitaste esos colores decadentes y colocaste color a mi vida. Cuando no tenía vida, tú me diste vida, y yo estoy creyendo en el nombre de Jesús. Aunque estés terminando este año de manera complicada y difícil, vendrá tu Ebenezer. Podrás proclamar: hasta aquí me ha ayudado el Señor. No sé si será el 2024 o el 2025, pero declaro que esa aflicción termina, porque con alegría dirás: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Alguien que diga amén en esta mañana. Oh, qué lindo. 20 años de amargura profunda, pero que fueron cambiados en un momento. Y es cuando ellos dicen: Ebenezer. El recuerdo de nuestras aflicciones tiene que inspirarnos también a que nosotros sintamos un agradecimiento profundo por la piedra que erigimos. Esas aflicciones donde recibimos formación, las aflicciones donde estuvimos a punto de decir ya no más, las aflicciones que nos llevó a recibir madurez, pero que cuando pensábamos que ya no había esperanza, la mano fuerte de Dios vino sobre nosotros para darnos aliento. Recuerde que la mano de Satanás jamás va a prevalecer contra la mano de Dios. Y le tengo una noticia: la mano de Dios está sobre usted para bendecirlo. Pero el lugar donde se erige la piedra no es solamente para recordar derrotas, pecados y aflicciones, también es un lugar para levantar agradecimiento. Mientras consideramos la peculiaridad de la ubicación, debemos observar que así como había sido el sitio de la derrota, del pecado y de la aflicción, ahora sería el lugar de la victoria y sería el lugar del arrepentimiento. Dice que todo Israel fue convocado para que se humillara delante de Dios en arrepentimiento, para confesar sus pecados,
para deshacerse de su idolatría, de sus falsos dioses, para echar fuera de sus casas y de sus corazones aquel dios llamado Astarot que habían levantado en el transcurso de los años. Fue allí que vieron la mano de Dios en sus vidas. Hoy podemos decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y sin embargo, tú dijiste una vez: Dios me ha olvidado. Tú puedes decir en esta mañana: hasta aquí me ha socorrido el Señor. Y con todo, tú murmuraste y te quejaste contra Dios. Lo negaste como lo negó Pedro. Te fuiste detrás de los impulsos de tu carne. Pero aún así puedes decir: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Es por eso que Dios nos hace recordar nuestras faltas, no para acusarnos, sino para reconocer que necesitamos su perdón, que necesitamos arrepentirnos de nuestras faltas y decirle: Señor, necesito tu perdón. Pero cuando Dios me lleva a ese lugar del recuerdo, en segundo lugar, es cuando Dios me permite levantar una piedra. Diga conmigo: hoy voy a erigir una piedra. Diga: hoy voy a levantar un altar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 7. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Otra vez el mismo tormento y el mismo terror de hace 20 años empezó a amenazar a Israel cuando se disponían a adorar al Padre. Note que los filisteos querían atacar a una nación completamente desarmada. Israel se reúne en el mismo lugar, no para guerra, sino para adorar. Por lo tanto, ellos no tenían armaduras, no tenían una estrategia de guerra, no tenían lanzas, no tenían espadas. Fueron desarmados con sus familias, con sus niños, con sus mujeres, a adorar a Dios. Pero la noticia llegó a los filisteos: Israel se ha reunido y está vulnerable para acabarlo por completo. La gente estaba alarmada. Era natural que estuvieran alarmados porque sintieron los pasos amenazantes de la misma nación que les había quitado absolutamente todo hace 20 años. Que a través de estos filisteos, por culpa de ellos, llevaban 20 años en aflicción. Sin embargo, el profeta de Dios llamado Samuel estuvo a la altura de la ocasión y les mandó a que trajeran un cordero. En medio del pánico que había alrededor, Samuel dijo: tráiganme un cordero. Samuel tomó el cordero, lo coloca sobre el altar y lo ofrece. Cuando el humo se eleva al cielo, Samuel ofrece una oración. La voz del hombre recibe una respuesta de la voz de Dios. Y dice la historia que vino un gran trueno para consternar a los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 10 lo dice. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Diga conmigo: Jesús siempre tiene la victoria. Todo comienza cuando Samuel levanta el cordero. El cordero es el simbolismo, es la representación de Jesús. Por eso a Jesús se lo llama el cordero inmolado. Lo que estaba haciendo Samuel era un acto profético para lo que vendría en un después a través de Jesús. Y tan pronto como el cordero es sacrificado, el cordero es inmolado y el humo sube hasta el cielo, la bendición comenzó a descender sobre los israelitas y la maldición empieza a abrazar a los enemigos de Israel. Si algo hemos alcanzado, si hay alguna victoria de la cual tú te sientes orgulloso en tu vida, ha sido gracias al sacrificio de Jesús, al cordero inmolado, a la sangre preciosa que Él derramó por todo su cuerpo para darnos vida. En el momento en que tú crees en el poder de Jesús, el poder de Jesús se encargará de actuar a favor de tu vida. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? El poder de Dios te va a alcanzar para bendecirte. Pero hay algo impresionante aquí, y es el poder de la oración. Los filisteos, que estaban decididos a destruir a los israelitas ahora huían por causa de la oración de uno. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 8. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve
de los filisteos. Le suplicaron a Samuel. La oración tiene poder. Se lo repito una vez más. La oración tiene poder. Es a causa de esta oración que Israel tuvo victoria. Y cuando hablo de que la oración tiene poder, es que es esa oración la que ha logrado mantenerte de pie. Es esa oración la que ha logrado mantenerte vivo hasta ahora. Es a causa de la oración que tus enemigos han sido derrotados. Y usted me dice: pastor, pero yo casi no oro. Pero sí lo hace tu mamá, sí lo hace tu pastor, sí lo hace tu líder, sí lo hace tu esposo, sí lo hace tu esposa. Es esa oración que tú has ignorado la que te ha tenido de pie, porque la oración tiene poder. Padre, madre de familia, quiero decirte, cuando tú doblas las rodillas por tus hijos, esa oración no puede caer sin efecto en tierra. Cada vez que tú levantas oración por tus hijos, no te imaginas de las cosas que Dios los está librando. Quizá no ha pasado nada en estos 15 años, en estos 20 años. Tus hijos están bien y tú puedes decir: es por la suerte, es porque tengo buena energía, es porque a mí me persiguen las buenas cosas. No, ha sido por la oración, porque tú has ignorado la oración de mucho, y esa oración es la que te ha protegido. Deberías estar en un ataúd, deberías estar 3 metros bajo tierra, deberías estar enfermo y vuelto nada, pero la oración de alguien te levantó, porque la oración tiene poder. Nunca ignores el poder de la oración. Cuando tú levantas tu voz y dices: Señor, bendice mi casa, esa oración tiene poder. Señor, protege mi entrar y mi salir, esa oración tiene poder. Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esa oración tiene poder. Cuando impones tus manos sobre tu familia: bendice a mis hijos, bendice mi casa, esa oración tiene poder. Nunca, jamás de los jamases ignores el poder de la oración, porque lo que no puede hacer la oración no lo puede hacer nadie. Pero te tengo una buena noticia: no hay nada en este mundo que la oración no pueda hacer. No hay nada en este mundo que la oración no alcance. La Biblia dice: pidan y yo les voy a dar. La oración de Samuel salvó a Israel, y el Señor salió para derrotar a sus enemigos. Cuando vemos el texto, Israel no estaba listo para una batalla, como se lo dije. No tenía armas, no tenía nada listo. Su derrota era inminente. Es como si aquí entrara un ejército de enemigos completo, lleno de armas. Es inminente nuestra derrota. Y si ellos vienen decididos a matarnos a todos, es inminente. Por más que nos unamos a querer que no nos maten, nos van a matar. Israel estaba del mismo modo. Pero la historia muestra que Israel se lanzó a la batalla. Pero no fue el arco de Israel, no fue la lanza, no fue la espada. Lo que logró Israel, la victoria que logró Israel, fue por la contundente voz de Dios que salió como trueno. Cuando usted y yo mencionamos el nombre de Jesús, cuando usted y yo mencionamos el nombre de Jesús en nuestra oración, cuando hablamos de Jesús en nuestras conversaciones, escúcheme, Dios truena. Se lo repito: cuando usted ora y menciona a Jesús en sus oraciones, Dios truena. ¿Y qué significa esto de tronar? Escúcheme, pueda que su voz en la oración sea débil. Puede ser que cuando usted se vaya a orar, sus oraciones no sean elocuentes como la de muchos. Quizá su oración esté llena de temor y de terror por lo que estás pasando. Puede ser que la intercesión que levantas por tu familia sea un llanto de miedo en el momento que intercedes. Una oración que, si yo la tengo que evaluar, puede ser débil. Puede ser una oración sin palabras, repito, elocuentes. Pero si la oración que tú haces, por más débil que sea tu voz, por más faltas que palabras, por más falta de palabras que tengas, si tu oración tiene fe,
Dios truena. Porque no es el poder de tu voz, no es la elocuencia de tus palabras en una oración, es la fe que sale de las palabras que pronuncias por tu boca. Es la fe que tiene esa oración sencilla. No es la elocuencia, es la fe. Y cuando yo tengo fe en mi oración, aunque esté lleno de miedo, aunque esté lleno de temor, aunque las circunstancias me rodeen para abrumarme, Dios va a tronar. Y cuando el trueno de Dios se manifiesta, los enemigos que están a nuestro alrededor tienen que ser consternados. ¿Cuántos demonios se unieron para atacarte? ¿Cuánta enfermedad vino para destruirte? ¿Cuántas situaciones difíciles vinieron para decirte no hay esperanza? Levanta tu oración como tú la sabes hacer. Levanta una oración con fe y Dios va a tronar. Hay muchos libros que te dicen cómo orar. Unos dicen que comiences con acción de gracias, otros dicen que comiencen con guerra espiritual, otros dicen que comiences de rodillas sin hablar, otros dicen que si no estás de rodillas Dios no escucha la oración, otros dicen que si no haces X o Y cosas que son prácticas religiosas, tu oración no tiene efecto. Eso no lo veo en la Biblia. Dios solamente dice: si tú oras con fe, yo voy a tronar, yo voy a responder. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, Dios levanta su voz. Dios levanta su voz. Dios levanta su voz para tronar sobre tus enemigos. Alguien que diga amén y lo reciba. Y entonces Israel tiene la victoria. Y es en tercer lugar donde quiero decirle: Ebenezer. Dígalo fuerte conmigo: Ebenezer. Ah, qué preciosa palabra. Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La inscripción puede leerse de tres maneras. Tiene que leer antes que nada la palabra que está en el centro, la palabra de la que depende todo el sentido de lo que hemos predicado hasta ahora, en la que se concentra la plenitud de este mensaje. Y es: hasta aquí nos ayudó el Señor. Nos, diga conmigo, nos. Note que no dijeron: hasta aquí nos ayudó nuestra espada, hasta aquí nos ayudó el médico, hasta aquí nos ayudó el psicólogo, hasta aquí nos ayudó el terapista, hasta aquí nos ayudó el abogado, hasta aquí nos ayudó el político. No, no dice eso. Hasta aquí nos ayudó nuestra fuerza. Hasta aquí nos ayudó la capacidad intelectual que hemos tenido. No, no, no. Aquí dice muy claro: hasta aquí nos ayudó el Señor. Algo tan grande no puede venir de un médico. Algo tan grande no puede venir de un estratega militar. Algo tan grande no puede venir de un hombre. Algo tan grande tiene que venir de la mano de Dios. Eso que Dios hizo contigo tan grande no puede venir de nadie más sino de Dios. No, pastor, fue la quimioterapia. No, no fue eso. Algo tan grande no puede venir de una quimioterapia. Tiene que venir de la mano de Dios. Pastor, estás desvalorizando la ciencia. No la desvalorizo, pero si Dios le quiere quitar el efecto a la quimioterapia, a la radioterapia, a lo que usted quiera, se la quita y nada te va a servir. Estás de pie, no porque tienes al mejor médico, no porque tienes al mejor abogado. Estás aquí porque Dios intervino en algo que parecía imposible de solucionar. Algo tan grande no puede venir del hombre, tiene que venir de Dios. Pero esta palabra me lleva a mí a mirar en retrospectiva. Las palabras hasta aquí parecieran ser una mano que apunta en esta dirección. Esa palabra dice hasta aquí, hasta donde yo estoy. Pero también lo que está diciendo esa palabra hasta aquí es gritando y hablándonos para decirnos: miren el pasado. ¿Cómo así? Sí, miren el pasado. 20 años atrás, 50 años atrás, 70 años atrás, 10 años atrás, 6 meses atrás, 1 mes atrás. Miren el pasado. Cuando ustedes pronuncien la palabra hasta aquí nos ha ayudado el Señor, miren el pasado.
Diga a cada uno de ustedes: a través de mi pobreza, a través de la riqueza, a través de la enfermedad, a través de la salud, a través de situaciones difíciles, a través de estar en tierra y mar, a través del fracaso, a través del honor, a través de la deshonra, a través de todas las circunstancias difíciles, a través de estar en casa, fuera de casa, a través de estar solo, a través de estar acompañado en la tribulación, en el triunfo, en la oración, en la tentación, en las puertas abiertas, en las puertas cerradas. A través de todo lo que ha sucedido en mi vida, yo tengo que recordar: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Mira tu pasado, mira tus aflicciones, y Dios dice: mira todo lo que has atravesado en este año. Mira todo lo que has vivido en este año. Pruebas, llantos, puertas que querías que se abrieran, pero Dios te las cerró en tus narices. Montañas que se atravesaron para obstaculizar tu bendición. 31 de diciembre del 2023. Recuerda todo tu año. Y aunque tú digas: no fue mi mejor año, pero has tenido el mejor Dios, porque te ha sostenido. Hasta aquí te ha ayudado el Señor. Pero también tengo que leer este texto de cara al futuro. Hasta aquí no es el fin. Diga conmigo: hasta aquí no es el fin. Dígalo otra vez más fuerte: hasta aquí no es el fin. Hasta aquí no es el fin, pues todavía hay que recorrer. Todavía hay que recorrer una gran distancia. ¿Y a qué me refiero? Hasta aquí no es el fin. Habrán más dichas, habrán más triunfos, habrán más oraciones, habrán más respuestas, habrán más arduos trabajos, habrá más fortaleza, habrá más luchas, obvio, habrán más victorias, habrán más calumnias, pero también habrán más consuelos, más leones y más osos, pero también más leones y más osos derribados y destruidos. Habrán más cosas con las que luchar, más zarpazos de león para los Davides, más aguas profundas, más montes altos, pero más bendición, más prosperidad, más favor de Dios, más milagros, más respuestas. Hasta aquí no es el fin. Quiero decirte, iglesia, la vida sigue. La vida no se ha detenido. La vida no eliges tú cuando se acaba, lo elige Dios. Y Dios ha elegido darte más décadas de vida para que puedas levantar tu voz diciendo: hasta aquí me ha ayudado el Señor, y habrá más cosas que vendrán sobre mi vida. Si viene la prueba y la aflicción, ¿ya se acabó todo? No, vamos a levantar la piedra que significa y que representa el Ebenezer. Y cuando entremos en el río, y cuando entremos a la aflicción, y cuando entremos en el horno de fuego, erigiremos una piedra que dirá: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Podemos gritar: Ebenezer, hasta aquí el Señor ha estado conmigo. Pues viene algo más grande para nosotros. Cada vez que estés en tu momento difícil, declara: hay algo grande que viene para mí, y por eso erijo mi piedra. El diablo te dice: este año será el año de tu muerte, este año será el año de tu ruina. No, hay una palabra que dice: el Señor hasta aquí me ha ayudado, y eso significa que falta mucho por recorrer. Si tan seguramente como Dios nos ayudó hasta aquí hoy, nos ayudará hasta el final. En el tiempo verás muchas piedras amontonadas en tu vida, y todas esas piedras tendrán grabado una palabra que dice: Ebenezer. Un día tus hijos van a crecer, y cuando tus hijos crezcan, te dirán: papá, mamá, ¿por qué esa cantidad de piedras amontonadas? ¿Qué representa estas piedras tan grandes en casa? ¿Para qué tenemos esto? ¿Y qué significa eso de Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Por qué grabaste eso en esa piedra? ¿Qué significa eso? Y
Tú tomarás piedra por piedra y le dirás: hijo, mira, esta piedra es del 2018 y este fue el año más difícil de mi vida, pero logré terminarlo porque la mano de Dios estuvo conmigo. Y por eso esta piedra representa que hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hijo, esta piedra es del 2021. Es una piedra donde fue un año difícil, donde nuestros negocios casi quiebran porque todo estaba cerrado, porque pensábamos que todo se había acabado. Pero terminamos el año y levanté una piedra diciendo: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y levantarás otra piedra y dirás: hijo, y esta es la del 2022. Perdí muchas cosas, pero también tuve muchas bendiciones. Perdí gente preciada, pero también gané gente de valor. Y terminé el 2022 porque hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y una piedra más se va a levantar para ti, será la del 2023. No sé lo que viviste este año, pero lo que sí sé es que tienes la autoridad de levantar una piedra hoy para decir: hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí el Señor me ha consolado. Hasta aquí el Señor me ha sostenido. Hasta aquí el Señor ha secado mis lágrimas. Hasta aquí el Señor me ha fortalecido en este hogar que parece que no tiene solución. Hasta aquí el Señor ha sostenido mi economía en medio de las deudas. Hasta aquí el Señor me ha dado fe cuando la desesperanza me rodea. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Pero te tengo una buena noticia: no será la única piedra que vas a levantar. Año tras año levantarás piedra y año tras año le testificarás a los tuyos de cómo el Señor hasta este día te ha ayudado, en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Quiero que por favor repartan las piedritas. Usted va a recibir una piedra hoy y se la va a tirar al que está al lado. ¿Por qué Dios escogería una piedra para establecer una palabra tan contundente en nosotros llamado Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Porque una piedra puede tener la durabilidad que usted no se imagina. Una piedra puede estar existente por siglos de siglos. Una piedra es fuerte. Una piedra puede ser el cimiento de algo. Por eso la Biblia dice construir sobre la roca. Jesús es la roca. Aunque esa piedrita que tú tienes en tu mano es pequeña, estás representando a Jesús como tu roca inconmovible, como la fortaleza de tu vida, como el cimiento de tu vida. Y al poner lo que yo he vivido en mi año, yo lo estoy poniendo a los pies de Jesús. Señor, aquí vengo y pongo mis pruebas, mis puertas cerradas. Pongo delante de ti en agradecimiento la gracia que me has dado, tu voz que me ha levantado, tu favor que ha estado conmigo. Pongo delante de ti la tristeza que tuve cuando me cerraste puertas, pero también delante de ti la alegría cuando me abriste las puertas ante ti. Y hoy quiero que quede grabado todo eso en tu corazón, porque hoy más marcante quiero que sea lo que hoy te digo con todo el corazón: Ebenezer, hasta aquí me has ayudado. Reconozco que tú eres quien me has ayudado, quien me has levantado, quien me has fortalecido. Si usted ya tiene sus cositas escritas,
ponga su mano sobre esa piedrita y sobre las cosas que usted escribió allí. Las redes sociales, muchos nos han pedido por su matrimonio. Vamos a colocar aquí en la piedra del Ebenezer. Y a los que nos ven en línea, quiero decirles: para Dios no hay nada imposible. Dios va a poder y tiene el poder de restaurar tu familia, de que ese hombre vuelva a casa, de que esa mujer vuelva a casa, de que esos hijos vuelvan a casa, que ese divorcio que es inminente puede ser roto por la mano de Dios. Solo cree. Dios puede hacer milagros y te puede sorprender hoy a las 12 de la noche, antes de que termine el año. Dios puede sorprenderte. Y quiero que levantemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti todo lo sucedido en este año. Puedo hacer una retrospectiva y mirar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y ver quizá que cada mes estuvo marcado por algo bueno, por algo malo, pero que hoy podemos decir: hasta aquí me has ayudado, me has sustentado, me has fortalecido, me has vivificado y me has ayudado. Y declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida que tu 2024 será un año de una mano poderosa del Padre sobre tu vida. Una mano de amor, una mano de gracia, una mano de consuelo y de favor, una mano que traerá puertas abiertas sobre tu vida, una mano que va a intervenir en tu momento difícil si es que viene, una mano que va a abrir los cielos cuando pareces que los cielos están cerrados, una mano de favor que se levantará a favor de tu vida para generar fertilidad en tu tierra, una mano poderosa de Dios que vendrá para romper toda cizaña y toda maleza, para que el trigo germine produciéndote cosechas abundantes. Hoy declaro en el nombre de Jesús que aunque terminas este año marcado quizá para muchos con situaciones difíciles, tu 2024 puede estar marcado por cosas buenas, por buenas noticias, por alegrías, por triunfos, por victorias, por pruebas superadas. Declaro en el nombre de Jesús que por más álgida que sea la situación de tu vida, nunca vas a estar de rodillas ante tu gigante. Vas a estar de pie, porque Dios fortalece las rodillas endebles en esta mañana. Dios fortalece las rodillas endebles. Dios fortalece tus lomos, porque dijiste: pastor, tuve una temporada donde todo lo que yo tocaba prosperaba. Tuve una temporada de que los negocios que yo levantaba prosperaban. En lo que me metía todo surgía. Pero ahora lo que quiero hacer, nada tiene efecto. Tus lomos se debilitaron. Pero hoy yo vengo como profeta de Dios sobre tu vida a declarar que tus lomos toman fuerza en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Que lo que pensabas que no se iba a dar, se va a empezar a dar. Perdóname, pero vas a parir la bendición. Lo que emprendas va a ser prosperado, porque Dios fortalece tus lomos. No estás demasiado viejo para seguir soñando. No estás demasiado vieja para seguir creyendo. No es demasiado difícil la situación, no es demasiada difícil la situación para que te rindas. Sigue creyendo. Levántate. Deja a un lado tu incredulidad. Deja a un lado tu falta de fe. Deja a un lado tu pesimismo. Deja a un lado esas palabras que han querido invadir tu mente y tu vida, diciéndote: es que Dios no está conmigo. Sí, Dios está contigo, por eso estás de pie. Hoy ves la noche, pero mañana verás el amanecer. Hoy ves el naufragio, pero mañana vas a ver el faro. Hoy ves mar, pero mañana no solo verás tierra firme, sino que tocarás tierra firme.
Experimentaste la quiebra, vas a experimentar la bendición. Experimentaste que es tener una puerta cerrada, experimentarás que es tener una puerta abierta en el nombre de Jesús. Porque cada año dirás: Ebenezer, 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 hasta aquí el Señor me ha ayudado. Ponte de pie, por favor.